Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad realizaremos el arranque de un motor mediante un solo pulsador o botonera. Apoya nuestro canal suscribiéndote. Como se les adelantaba, vamos a arrancar un motor mediante un solo pulsador. Anteriormente habíamos hecho un circuito parecido en el cual usábamos un telerruptor. En esta oportunidad vamos a utilizar simplemente contactores. Los elementos que vamos a necesitar son los magnetotérmicos, que son muy esenciales tanto para la parte de fuerza como para la parte de mando. Otro elemento que vamos a necesitar es el contactor. Vamos a utilizar un contactor principal y un contactor auxiliar. De igual forma vamos a utilizar un relé térmico, que son elementos muy importantes para este tipo de circuitos. Por otra parte necesitaremos el pulsador o la botonera. Ustedes pueden escoger la botonera que mejor les parezca, puede ser de tipo hongo, cuadrado, pero debe ser de doble cámara. Con doble cámara me refiero a que tenga un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Como pueden ver en esta parte, estos dos de tipo hongo son de doble cámara, ya que tienen un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Aquí tenemos los elementos que vamos a necesitar para el circuito, lo que son los magnetotérmicos en la parte de fuerza y en la parte de mando. El contactor principal, que es KM, conjuntamente con su bobina y sus contactos auxiliares. Después utilizaremos el relé térmico y el motor. Empezaremos con la parte de fuerza, conectando del magnetotérmico al contactor de esta manera, posteriormente del contactor al relé térmico y del relé térmico al motor. Esta es toda la conexión que se hace en la parte de fuerza. Posteriormente vamos a pasar a la parte de mando. En la parte de mando tenemos que conectar de la siguiente manera el relé térmico al salida del magnetotérmico en serie con el pulsador, con el contacto normalmente abierto, no con el contacto normalmente cerrado. Posteriormente conectamos un contacto normalmente abierto del contactor auxiliar y finalmente a la bobina del contactor auxiliar. Noten que en esta oportunidad estamos usando un contactor auxiliar. Y finalmente la otra parte de la bobina del contactor auxiliar conectamos a la otra fase o a neutro según corresponda. En esta parte tenemos que conectar uno de los contactos normalmente abiertos del contactor principal en serie con el contacto normalmente cerrado del pulsador de esta manera, y posteriormente conectamos a la entrada de la bobina del contactor auxiliar. Seguidamente debemos de conectar de esta manera un contacto normalmente abierto del contactor principal en serie con el contacto normalmente cerrado del pulsador o de la botonera, seguido de lo que es la bobina del contactor principal. Posteriormente conectamos el contacto normalmente cerrado del contactor auxiliar en serie con el contacto abierto de la botonera o del pulsador. Y finalmente nuestro circuito queda de esta manera. Lo ponemos a simular. Aquí podemos accionar ya el magnetotérmico en la parte de fuerza y en la parte de mando. Presionando el pulsador, nosotros arrancamos el motor. Para poder apagar o detener el motor, el mismo pulsador. Noten que estamos arrancando y deteniendo un motor con un solo pulsador. Esta es la conexión del arranque parada de un motor con una sola botonera o pulsador, haciendo el uso de contactores. Si les interesaría ver el anterior video, les estaré dejando el enlace en esta parte superior. Como ven, es un circuito sumamente sencillo, no es tan complicado. Ustedes pueden practicar este circuito. Si te gusta ver este tipo de circuitos, apoya a nuestro canal, dale like, comparte y algo muy importante, suscríbete.